Esta historia comienza con el trabajo de una vida, de una autora y artista argentina, Analía Bordenave. Dedicada a las artes plásticas desde su niñez, su obra tomó trascendencia a partir de 1996 cuando fue invitada a exponer tanto en Latinoamérica como en Europa como representante del arte emergente argentino. Por eso, desde 1997, cuenta con una exposición permanente en la Sala VIP de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Ezeiza. Por su trayectoria, se le encargó la confección de guías, describiendo las distintas ferias de arte del mundo en las que lograba participar con su obra, en países como Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Colombia, España y otros países. Con una marcada afectación por los símbolos patrios y todo lo que representa a su país, sus obras comenzaron tocando temáticas controvertidas como la violencia de género y la defensa del patrimonio natural. Esta prolífica artista, de inclinación por la conservación del planeta y la ecología, registró el 5 de noviembre de 2009 en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la obra Homenaje a la Individualidad, bajo el eslogan Deja tu huella. Esta obra se enmarcaba dentro del llamado arte participativo y consistía en invitar a personas comunes y corrientes a dejar su huella en un lienzo gigante, que representaría un aporte económico previamente pactado con entidades de bien público para obras de caridad. Debido a su originalidad y finalidad solidaria, la obra fue declarada obra de interés cultural por la Secretaría de Cultura y de interés nacional por el Honorable Senado de la Nación. La obra fue presentada desde el 2009 y hasta la actualidad en idéntico formato en numerosas exposiciones de arte en lugares como Bogotá, Buenos Aires, Miami, Los Ángeles y San Juan de Puerto Rico. Miles de personas participaron de la obra, y lo siguen haciendo, incluyendo a personalidades de la cultura argentina. Por su enfoque solidario, en agosto de 2011 la obra se presentó en Un Sol para los chicos de Canal 13, a completo beneficio de UNICEF, generando donaciones con fines solidarios. Si bien el artista no obtuvo beneficio económico alguno de la obra, encontraba satisfacción como artista en las obras solidarias que se realizaban con el dinero aportado por empresas y ONGs, por cada participante en la muestra. Hasta aquí una historia feliz, una gran idea que nucleó el arte participativo con la solidaridad, orientando recursos de quienes más tienen hacia obras de bien. Cuesta creer que alguien pudiera tomar una idea tan original, integradora, y la convierta en algo egoísta únicamente apuntado al ánimo de lucro. O costaba creerlo, hasta que apareció Danone, la empresa multinacional de aguas y lácteos más grande del mundo, que en Argentina comercializa marcas tan exitosas como Villavicencio, Levité, toda la línea Ser, el postre danonino, y el yogur que promete a las mujeres que van a ir de cuerpo como nunca, entre otras marcas. Lamentablemente, ya no te podemos seguir contando una historia feliz, ya que vamos a hablarte de la impunidad de las megaempresas que operan en Argentina. En resumidas cuentas, vas a poder ver cómo una multinacional roba la idea detrás de una obra de arte solidaria y sin fines de lucro, y sin absolutamente ningún escrúpulo la convierte en una campaña publicitaria, gestada con el único fin de enriquecerse. Todo esto, sin dar ni el más mínimo reconocimiento económico ni moral al artista que la creó. Tenemos de un lado a Analía Bordenave, una artista argentina con una extensa trayectoria que creó una obra de arte participativo con el objetivo de recolectar huellas de participantes anónimos, simbolizando una cantidad de dinero donado a obras de bien por empresas que colaboraban. O sea, por cada persona que deja su huella en la pared, una empresa dona dinero para obras solidarias. Todo bajo el lema Deja tu huella. Bien simple, la artista se expresa, la gente participa, las empresas donan para mejorar la comunidad. Todo cierra. Pero del otro lado tenemos a Danone, que nos va a mostrar cómo una multinacional puede meter la cola para pervertir una idea tan original, participativa y solidaria como la que te contamos. Así comienza Danone su plan para enriquecerse. En octubre de 2011, casi 2 años después de que la obra de Analía Bordenave fuera registrada y aceptada por público de todo el mundo, Villavicencio, una marca de Danone, lanza la campaña Deja tu huella. Sí, como escuchaste, Deja tu huella, igual al eslogan de la obra de Bordenave. Pero claro que hasta aquí los más inocentes podrían pensar que es solo una casualidad. Después de todo, la coincidencia es solo una frase, ¿o no? La campaña fue acompañada con un festival en donde se explicó en detalle su funcionamiento. Veamos en qué consistía. Bajo el mismo lema que Analía Bordenave venía usando para su obra de arte participativa, Villavicencio proponía a la gente comprar una botella de agua y estampar su huella en un lienzo gigante, para representar el aporte económico que la empresa haría a una ONG con el fin de proteger bosques. O sea, exactamente la misma metodología que venía desarrollando desde hacía mucho tiempo el artista en distintas ferias de arte del mundo.
Y por si quedaba alguna duda de las numerosas similitudes, veamos el logo que se usó para la campaña de Villavicencio, y justo al lado veamos el de la obra de arte plagiada. Bastante parecidos. La utilización central de la huella, la forma circular contenedora y el mismo texto. Villavicencio luego continuó su campaña, invitando virtualmente a dejar tu huella, y asegurando que por cada botella de agua comprada haría donaciones para proteger 1 metro cuadrado de bosque del norte argentino. Lo que, como podrás ver, terminó también siendo una farsa. Idea, logo, metodología y fin solidario ya no parece una coincidencia. La verdad es que se trata de un plagio, liso y llano. Pero la cuestión no quedó ahí, tanto le gustó la idea al grupo de Danone y también le fue con su campaña en Argentina, que en abril de 2013 la marca de aguas Bonafont de México, también del grupo de Danone, lanzó una campaña ecológica para plantar árboles con mecánica idéntica, proponiendo a cada comprador dejar su huella, haciendo el plagio ahora internacional. De modo que, con total impunidad, el grupo de Danone siguió facturando millones a través del aumento de sus ventas, robando del trabajo y creatividad de una artista conocida y usándolos como campaña publicitaria, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Si por lo menos el grupo de Danone hubiera cumplido con un fin solidario como prometió, colaborando con la ecología, hubiera sido más justificable su plagio, pero como veremos más adelante no fue como prometieron. ¿Te podés imaginar la sensación del artista cuando vio su obra, en su país de nacimiento, convertida en nada más y nada menos que una campaña publicitaria? No fue nada gratificante, viendo que su obra de arte con fines benéficos se había convertido en una herramienta de marketing, y superada su conmoción inicial. Analía Bordenave contactó con personal de la empresa para tratar de exigir una explicación o que al menos reconocieran su autoría sobre la obra. Luego de algunos correos electrónicos con personal de la firma, que reconoció la sospechosa similitud de la campaña con su obra, al artista se le aseguró que se buscaría la forma en que la empresa la compensara por el uso de su idea, reconociendo en toda instancia su autoría. A tal punto llegaron las charlas, que el artista ofreció que Villavicencio sea un sponsor de su obra que seguía exponiendo en el mundo, donando la totalidad de lo pagado a los fines solidarios que la obra perseguía. De un día para el otro, alegando que la empresa no tenía dinero para gastar en estos conceptos, Villavicencio cortó toda comunicación. Lo peor de todo esto no fue para el artista la copia de su obra con fines comerciales, sino el hecho de que le hizo casi imposible continuar con ella. Como sabes, la obra solidaria requiere del aporte de empresas privadas que donen dinero con fines solidarios por cada huella captada, pero por lo ocurrido, varias empresas en Argentina y México se rehusaron a participar de la obra, manifestando que lo que el artista les proponía era sumamente similar a una campaña vigente de Villavicencio en Argentina y de Bonafont en México. A partir de allí el artista, presa de una profunda depresión, decidió abandonar el país y tratar de continuar con su obra en otras latitudes en los que no estuviera privada de hacerlo por los efectos del plagio sufrido. En un intento de alejarse de la fuente de tanto malestar, se retiró al exterior dejando apoderado a un abogado para que intentara convencer a Danone de reconocer su autoría sobre la obra. Todo intento de llegar a un acuerdo en la mediación prejudicial fue fallido, dado que si bien el apoderado de Danone, el doctor Adrián Leonardo Castro, fue a la primera audiencia, decidió faltar a la segunda, mostrando un total desprecio por siquiera tratar de llegar a un acuerdo consensuado. Con este antecedente, el abogado de Analía Bordenave solicitó judicialmente que reconocieran su autoría sobre la campaña y consecuentemente se compensaran los derechos sobre su obra registrada con un porcentaje de lo vendido por Villavicencio durante la campaña, y otro tanto por el daño que se le ocasionó. Dado que Villavicencio había empapelado a Argentina y los medios de prensa anunciando que había protegido 48 millones metros cuadrados de bosques como resultado de la campaña, no era difícil estimar la astronómica suma facturada en parte gracias a un plagio. Prestale atención a este acta notarial que certifica que Danone difundió que salvo 48 millones M2 de bosques en su publicidad, porque es un dato que se va a volver importante un poco más adelante. En su respuesta a la demanda, uno esperaría de una multinacional como Danone, que explicara los motivos de la similitud de las campañas o al menos realizara una contestación basada en hechos y cuestiones jurídicas. No fue el caso, el apoderado de Danone apenas se limitó a tratar de frívola la demanda y a despachar calificativos absolutamente discriminatorios contra la mujer que hacía el reclamo. Si no te mostráramos las constancias judiciales de la forma en la que Danone a través de su apoderado calificó a una mujer, de profesión artista, no lo creerías, por eso vamos a hacerlo. Como te contamos al principio, Analía Bordenave es una artista con una extensa trayectoria en todo el mundo en el campo del arte progresivo argentino,
Sin embargo, Danone se limita a calificarla como un artista de poca monta y dudosa trayectoria. Pero eso no es todo, se pone mucho peor. A renglón seguido, con una falta de seriedad pocas veces vista, el apoderado de Danone hace propios dichos de fuentes anónimas de Internet, aludiendo a relaciones sentimentales que el artista habría tenido con funcionarios públicos argentinos, tratando de sugerir que esa relación tiene más trascendencia que su obra. Si bien solo se trató de rumores, esta multinacional muestra su peor cara cuando victimiza a una persona destacando que por su condición de mujer sería más importante con quien se acostó que su trabajo u obra artística. Sin duda, si el demandante fuera un hombre nadie haría referencia a supuestos amoríos del pasado para tratar de rebajar su tarea, por lo que el argumento es absolutamente discriminatorio y sin duda constituye una muestra de violencia de género. Como se ven las fotos, Danone no se detuvo solo en eso, utilizando calificativos difíciles de reproducir e impropios de una demanda judicial, llegando al punto de intentar rebajarla sugiriendo que el artista se dedicaría o hubiera dedicado a la prostitución. Obviamente, no se trata más que del intento de un hombre, el abogado Adrián Castro, de basurear a una mujer. Paradójico es en este caso ya que Analía Bordenave trabajó en numerosas obras temáticas de discriminación hacia las mujeres que ejercen la profesión más antigua del mundo. Es insospechado que en el siglo XXI una empresa multinacional se aboque a tratar de menoscabar la valía que pueda o no tener la obra de una mujer, tratándola de prostituta. Pero esto no está más allá de las tácticas empleadas por Danone, una empresa sexista y discriminatoria. Plagiar una obra artística, insultar a una mujer e intentar descalificarla parecen cosas inesperadas de una empresa de la envergadura de Danone, pero la cuestión más seria todavía no te la contamos. ¿Te acordás que Villavicencio en su campaña prometía que por cada botella de agua comprada salvaría 1 metro cuadrado de bosque? Y había difundido que en total había salvado 48 millones metros cuadrados de bosque del Chaco argentino. Y si te dijéramos que es una mentira grosera, tal vez no nos creerías. Pero no hace falta que te lo digamos nosotros, porque lo dice textualmente el apoderado de Danone, en la contestación de la demanda de la que te hablamos. Textualmente dice: niego que Aguas Danone de Argentina haya preservado 48 millones metros cuadrados de bosque, pero antes te mostramos que Danone había difundido publicitariamente que se habían preservado 48 millones metros cuadrados de bosques, y hasta te lo mostramos con un acta notarial que lo registró. ¿Qué pasó?, te estarás preguntando. Pasó que se dieron cuenta de que la mentira de que habían salvado tantos metros cuadrados de bosque implicaba que habían facturado mucho dinero, y por lo tanto, la demanda judicial terminaría teniendo una condena más elevada. Entonces Danone decidió sincerarse y contar la verdad. Contar que le mintieron a sus clientes, y que no salvaron 48 millones metros cuadrados de bosque virgen, sino que tan solo habían donado 2.200.000 pesos a una fundación con la que habían pactado previamente, y que la cantidad de botellas que sus consumidores compraran no tenían ninguna incidencia con ese dinero ni con la cantidad de metros cuadrados de bosque a proteger. Dicho sea de paso, Danone no gastó un solo peso, porque la totalidad de lo donado lo dedujo de sus impuestos. Esto es, por cada peso que donó, pagó un peso menos de impuesto a sus ganancias, ya que su facturación bruta es tan grande que los impuestos que debiera pagar exceden cada año esa cifra. O sea, era toda una mentira. Danone decidió donar 2.200.000 pesos a una ONG, sin gastar un peso porque lo ahorró de sus impuestos, y mentirle a sus clientes diciéndole que salvarían más metros de bosques cuantas más botellas compraran, lo que era absolutamente falso. ¿Sabes cómo se llama esto? Fraude a los derechos del consumidor, y está contemplado en la Ley 24.240, que justamente defiende esos derechos. En otras secciones de esta página vas a descubrir que realmente no podés ayudar a la ecología consumiendo agua embotellada, porque la contaminación que genera su proceso es atroz. También vas a poder ver que te están cobrando hasta 1000 veces más por un agua que tiene la misma calidad que la que sale de tu canilla, pero acá no pretendemos aburrirte contándote esas cosas. Simplemente queremos que sepas la verdad. Que sepas que Danone es una multinacional prepotente, que plagia ideas de artistas argentinos sin reconocerle sus derechos, que rebaja a las mujeres y las discrimina y que finalmente le miente impunemente a sus clientes para hacerlos comprar. Si aún así querés seguir comprándole, hacelo, pero no digas que no te avisamos a quién estabas enriqueciendo con tu dinero.